Listo. Entonces, como les venía comentando, estamos trabajando las medidas de tendencia central y de localización. La media, el promedio, ya lo trabajamos para datos brutos, para datos sin agrupar y para datos agrupados. Y la clase pasada empezamos a trabajar con la mediana o percentil 50 o mediana. Decíamos la clase pasada que la mediana conceptualmente es diferente al promedio, aunque tienen la misma intención de centralizar la información de alguna manera, de con un solo valor resumir el centro de los datos, pero lo hace de otra forma. ¿Por qué? Porque la mediana no se basa en la magnitud de los datos. Como no se basa en la magnitud de los datos, a diferencia del promedio, lo que hacemos es ordenar los datos, se ordena de forma ascendente los datos y la mediana es aquel valor que acumula el 50% de las observaciones. Por eso es que se llama percentil 50, porque es aquel valor que de alguna manera separa en dos porciones iguales el conjunto de datos en términos de eh, la proporción, en términos de la proporción de datos que está antes y después de la mediana. Por eso es que se llama percentil 50. Decíamos que es una medida robusta frente a observaciones extremas. Entonces es una buena idea calcularla cuando nosotros sospechemos que eh, hay observaciones que son muy grandes o muy pequeñas respecto al grueso de la muestra. Eh, y por eso se recomienda utilizar cuando tenemos variables que conceptualmente pueden tener algún sesgo. Diga usted, por ejemplo, los ingresos. Si usted tiene un conjunto de individuos en una ciudad, en un país o lo que quiera, y usted está observando los ingresos, esa es una variable que conceptualmente tiene un sesgo por el siguiente motivo. La mayoría de las personas tiene valores moderados o bajos de la variable y hay algunos cuantos, unos pocos que tienen una riqueza o una cantidad de ingresos muy superiores respecto al resto. Entonces, uno dice, claro, si yo calculara el promedio como medida de centralización, como medida de representación de los ingresos, pues se va a ver muy jalonada, se va a ver muy afectada por esos ingresos extremadamente grandes. Entonces, la mediana puede ser una mejor alternativa para resumir ese conjunto de datos en términos de tendencia central. Si la distribución de los datos es simétrica, es decir, si no hay esa, digamos, excesividad en términos extremos, tanto superiores como inferiores, ambas medidas deben coincidir, son bastante similares. Eh, y la clase pasada también hicimos un ejemplo, bueno, de hecho hicimos varios ejemplos, pero hicimos un ejemplo con las resistencias de los materiales, de los concretos, utilizando datos brutos, datos sin agrupar. Y veíamos que en R, como en cualquier software hoy en día, tiene implementada la rutina para calcular estas medidas de manera automática, sin que usted tenga que ponerse a ordenar los datos, ver que si es par o es impar, o bueno, como que automáticamente le dice a usted cuál es la mediana y nuestra labor simplemente es interpretarla. Entonces, esa rutina inmediatamente va a ordenar el conjunto de datos para usted de menor a mayor, lo cual es indispensable para poder hacer el cálculo, porque recuerde que esa medida se puede calcular para variables que estén medidas en escala ordinal. ¿Por qué? Porque usted necesita poder ordenar eh, los datos, a diferencia del promedio, ¿no? Para calcular el promedio usted necesita una escala al menos de intervalo. ¿Por qué? Porque el promedio se basa en magnitudes, no en orden.
Y entonces vimos dos formas de calcular la mediana de manera automática. Una es por medio de la función median, aquí está, y la otra es por medio de la función quantile, cualquiera de las dos. Ambas nos daban lo mismo, 7.7. O sea que decíamos en ese caso que la forma de interpretar el valor es, bueno, la mediana es 7.7, sí, pero ¿y qué? Eso quiere decir que el 50% de las observaciones, la mitad de las observaciones es menor o igual a 7.7 megapascales. O usted lo podría interpretar de otra manera y es decir que el 50% de las observaciones de la resistencia son superiores o iguales a 7.7. Ahí está. Veíamos que el promedio era de alrededor de 8.2 más o menos, o 8.1. Entonces, como el promedio era ligeramente superior, o sea, como 4 décimas superior en megapascales, puede representar una cantidad importante. Entonces, decíamos que hay algunas resistencias que pueden presentar valores superiores, más bien grandes respecto a el grueso del resto de las observaciones. O sea, hay un ligero sesgo hacia valores positivos, hacia valores grandes. ¿Por qué? Porque el promedio se ve jalonado, es superior a la mediana. Bueno, entonces quisiera continuar como haciendo un poco más de ejemplos sobre la mediana, perdón, ahora trabajando con datos agrupados. Entonces vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos, continuando con nuestra idea de cómo trabajar ahora cuando los datos no estén brutos, no estén uno por uno, no estén sin agrupar, pues porque en ese escenario, pues la verdad es que el software lo hace por nosotros supremamente rápido. Así que ahora vamos a trabajar con datos que estén agrupados en tablas. ¿Por qué? Porque cuando los datos están agrupados, así como nos pasaba con el promedio, ya no podemos usar esas rutinas, digamos, sencillas que ofrece R o cualquier otro software para calcular esas medidas y simplemente tenemos que pensar un poco en cómo hacerlo de manera que siga la definición de qué es la mediana. Entonces, primer mensaje de hoy, no utilice la función median o la función quantile cuando tenga los datos agrupados. Número uno es, no le va a servir, no le va a servir. Igual que con el promedio, no puede utilizar la función min cuando usted va a utilizar el promedio, pues porque tiene los datos agrupados, o sea que le toca pensar un poco. Número dos, si tiene los datos en una tabla, en este caso tenemos el número de hijos agrupados en una tabla de frecuencias. Y bueno, queremos calcular la mediana. Con el promedio ya sabemos cómo proceder, ¿no? Porque tenemos grupos, lo mismo aquí. Aquí vamos a pensar un poco en cómo hacer el cálculo para la mediana. Entonces, lo primero es, no me vaya a decir, me va a decir, pues fácil, la mediana es 2. Claro, vea que los datos ya están ordenados de menor a mayor. Mire, 0, 1, 2, 3 y 4. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Ya están agrupados, ya están ordenados de menor a mayor. Y como necesito todo el dato que se encuentre en la mitad, pues porque tenemos 5 datos, vea, tenemos 5 datos, 1, 2, 3, 4 y 5, pues la mediana es 2. Ahí está, fácil. Y la respuesta es muy mal, ¿no? Muy mal, porque, bueno, primero no tenemos 5 datos. Tenemos 5 grupos, no 5 datos. ¿Cuántos datos hay? Bueno, pues para saber cuántos datos hay, tengo que mirar las frecuencias absolutas. Mire que 12 hijos, 12 individuos, perdón, tienen 0 hijos. Otros 12 tienen un hijo. 6 tienen 2, 4 tienen 3 y 6 tienen 4. O sea que en total, si yo sumo las frecuencias absolutas, voy a tener 40 individuos. Voy a tener 40 individuos. Entonces, en ese sentido, usted tiene que estar pilas y es que el tamaño de la muestra no es 5, hay 5 grupos, pero usted tiene 40 individuos. Ok. Entonces, de alguna forma, aquí los datos, si usted quiere, se los puede imaginar como si ya estuvieran ordenados pensando de la siguiente manera.
Claro, permítame, aquí lo hacemos en el tablero, para que usted, estamos trabajando entonces con la mediana. Y en este ejemplo, que sería el ejemplo número 2, si usted quiere, sería el ejemplo número 1 de hoy, pero es el ejemplo 2, pues porque el ejemplo 1 fue cuando trabajamos con datos brutos. Entonces, si usted quiere, puede imaginarse los datos pues ya de alguna forma organizados, solamente que están agrupados, me explico. Y yo me lo imagino así. Yo sé que tengo 12 individuos que dijeron 0. O sea que en mi cabeza yo tengo aquí 0, 0, 0, bueno, etcétera, 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 0. 12 ceros. Entonces aquí, si usted me dice, aquí yo tengo 12 ceros. 12 ceros. O sea, aquí yo tengo una frecuencia del primer grupo de 12. Ah, bueno. Después vienen otros 12 unos. Entonces aquí viene 1, 1, 1, 1, bueno, etcétera, 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 etcétera. Otros 12 unos. Bueno, entonces usted se puede imaginar entonces como que la base de datos, a pesar de que se encuentra agrupada, ya está como ordenada de alguna manera. Bueno, y así usted se puede seguir imaginando el resto, ¿no? Luego otro 2, 3 y 4. Entonces permítame, lo hago. Hay 6, 2, hay 4, 3 y 6, 4. Entonces, si yo me lo fuera a imaginar, pues bueno, estos como son poquitos, lo voy a escribir. Hay 6, 2, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 4, 3. Entonces, 3, 3, 3 y 3. Y hay, creo que 6 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Entonces, ahí usted ve, ahí lo estamos viendo. Tenemos como todos los grupos. Aquí está el otro grupo. Pongámoslo aquí en otro color. Aquí está el otro grupo. Pongámoslo en otro color. Vamos a ver si me alcanzan. Aquí está el otro grupo. Listo. Súper. Entonces, bueno, aquí sí usted tiene los datos brutos. Aquí usted sí tiene los datos brutos. Entonces alguien me puede decir, bueno, pues ya que me puse en la tarea de escribir todos los datos brutos, pues los podría yo pasar en R así, ¿cierto? Como ponerme en la tarea, digamos, larga, entre comillas, de escribir todos los datos uno por uno y ahí sí ponerme a utilizar la rutina median o quantile. Pues, ¿por qué? Pues porque aquí tengo los datos brutos, ¿no? Esa es una manera. Esa es una manera y estaría bien, no hay ningún problema. Ahora, lo invito a pensar en lo siguiente. Tenemos 40 datos, o sea, el tamaño de la muestra es 40. Listo. Entonces, si yo tengo 40 datos, que es un número par, bueno, veíamos ayer que la mediana, que usted la simbolizaba así, ¿no? Con un X moñito o P50, cualquiera de las dos, así, de percentil 50, lo puede escribir así, igual a P sub 50. Como es un número par, pues nosotros dijimos, pues fácil, la mediana es coja la observación que esté en la posición n medios y promediela, por eso la sumo, con la observación que esté en la posición, por eso pongo paréntesis, n medios más 1, y divídalo entre 2. Recuerde que los paréntesis indican posición de, ¿no? Una vez los datos han estado ordenados ascendentemente. Y en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque n medios, pues básicamente es 20. Así que n medios más 1, pues va a ser 21, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que están en la posición 20 y 21? Pues muy fácil, ¿no? Pues porque ceros, ¿cuántos tengo? Tengo 12. Unos, ¿cuántos tengo? Tengo otros 12. O sea que en este punto, el acumulado ya va en 22, ¿no? Perdón, en 24, 12 y 12, 24. Es decir, se lo escribo aquí, el acumulado de la primera categoría es 12. El acumulado de la segunda categoría es 24.
claro, 12 más 12, 24. O sea que los datos que están en la posición 20 y 21 son 1, ¿no? Ambos. O sea que la mediana me va a dar pues 1 más 1 sobre 2, pues porque ambos valores de la variable son los que están en esas posiciones, 20 y 21, que son 1. Y o sea que la mediana me tiene que dar 1. Ahí está. Perfecto. Angie ya nos había dicho que nos daba 1. Muy bien. Excelente. Entonces, pues esta es una manera, digamos, rápida, pues, de calcular la mediana sin necesidad de ponerme a utilizar el computador ni nada de eso. Ahora, yo aquí para la explicación me pongo a escribir los numeritos y que claro, que mire que aquí hay 6, 2 y aquí hay otros 4, 3 y que aquí en la quinta categoría hay otros 6. Entonces, que la frecuencia absoluta, pero pues una vez usted ya entiende la mecánica, usted puede hacer este cálculo, digamos, de manera automática, supremamente rápido, simplemente mirando la tabla, ¿no? ¿Y cómo interpretaríamos este valor? Bueno, usted me puede decir, la mediana es 1. Listo, sí, la mediana es 1. Eso es cierto. Pero ¿cómo se interpreta? El 50% de los individuos, el 50% de las personas, de los empleados, de los trabajadores, de los residentes o de lo que usted quiera, el 50% de esos individuos tiene un hijo o menos. Tienen el 50% de los valores de la variable es menor o igual a 1. O sea, un hijo o menos. Listo. O el 50% de los individuos tiene un hijo o más. Ahí está. Percentil 50. Entonces, el punto es, el primer gran mensaje es, si los datos están agrupados, no puede utilizar R directamente, le toca a usted, digamos, pensar en términos de la definición. Entonces, hágase siempre esa pregunta. Es como lo mismo que discutíamos la vez pasada. Si yo le digo, calcule el promedio, lo peor que usted me puede decir es, pues fácil, tengo 5 datos, entonces 0 más 1 más 2 más 3 más 4 dividido 5, ¿no? Muy mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos toca tener en cuenta las frecuencias absolutas y demás. Entonces, en este script que no voy a reproducir en R en este momento, pues porque la verdad ya lo discutimos, lo único que vale la pena como, digamos, resaltar es lo siguiente, y es que, bueno, aquí nosotros introdujimos las frecuencias absolutas, entonces 12 ceros, 12 unos, aquí está el otro 6, el 4, que son los 12 ceros, 12 unos, 6, 2, 4, 3 y 6, 4. Aquí están las frecuencias absolutas que yo acabo de dibujar en el tablero. Hacíamos la suma para calcular el tamaño de la muestra, que me da 40. Ya esas rutinas usted las sabe, entonces no voy a ponerme a explicarlas. Y calculábamos las posiciones centrales. Entonces la n medios, que es la posición 20, y la n medios más 1, que es la posición 21. Entonces mire que son códigos muy sencillos. Y digamos lo que quería rescatar era que el cum sum, ¿no? Recuerde el cumulative sum, que es como las sumas, ¿no? Entonces, eso era lo que yo decía. Primera frecuencia acumulada, que es 12. Segunda frecuencia acumulada, que es 24. Bueno, y aquí está el resto, solamente que no me interesa verlas por ahora. Y aquí es cuando nos dábamos cuenta que las posiciones centrales tenían que ser 1. Ahí está. Por eso no me tomé el trabajo de hacerlo en R, pues porque ya aquí está explicadito. Voy a utilizar R en las siguientes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la mediana, que es el promedio de las posiciones centrales. Ahí está, 1, perfecto. Y el comentario, ¿no? En este caso, usted no puede utilizar las funciones median o quantile. No puede. Bueno, entonces ahora, esta es una de las partes centrales de la clase de hoy, como que de lo más importante de hoy es, listo, pues en este caso fácil, pues porque teníamos los datos en una tabla con las frecuencias absolutas y teníamos una variable discreta que ya estaba casi que organizada. Entonces fue muy fácil haber calculado la mediana. Bueno, el reto de hoy, uno de los retos de hoy, de hecho, es
¿Cómo se hará el cálculo cuando tengamos los datos agrupados por intervalos? Usted recordará de la clase pasada que cuando teníamos los datos agrupados por intervalos, cuando íbamos a calcular el promedio, nosotros nos vimos enfrascados en una discusión y fue, listo, yo tengo los intervalos, permítame, vamos a la tabla como para hacer la discusión nuevamente. Esto está aquí arriba, permítame, aquí yo voy supremamente rápido. Ajá. Pongamos la del ejemplo que habíamos hecho, que era la de los pesos. Entonces decíamos, ok, bueno, recuerde que el Y' son los límites, ¿no? Los límites del intervalo. Entonces decíamos, listo, en la primera categoría que va de 15 a 16 kilogramos teníamos dos individuos, pero no sabíamos los datos, o sea, el dato bruto, el dato sin procesar, no lo sabíamos. En la segunda categoría, de 16 a 17 kilogramos, teníamos 5, en la siguiente 17 a 18 teníamos 29, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de estos 29, por ejemplo, que están entre 17 y 18, bueno, sabemos que entre 17 y 18 hay 29 observaciones, 29 pesos, 29 materiales, pero no sabemos los valores reales. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución? Pues asumir que en ese grupo puedo representar esas 29 observaciones por medio de el promedio del intervalo, o sea, por el promedio de los dos límites, ¿no? O sea, por 17.5, que fue lo que nosotros llamamos marca de clase. Y alguien me decía, bueno, pero eso es una aproximación, ¿no? Porque si yo sacara el promedio de esas 29 observaciones que están entre 17 y 18, muy seguramente no me va a dar exactamente 17.5, me puede dar 17.7, por ejemplo, o 17.28 o algo así. Pero como no sabíamos los valores, nos tocaba aproximarlo por medio de las marcas de clase y asumíamos que esas marcas de clase pues eran el representante de cada grupo, o sea, era como el promedio del grupo. Bueno, y ahí aplicábamos la fórmula y las frecuencias relativas y todo eso. Listo. Lo mismo aquí. Entonces, estamos enfrentados al mismo problema, porque ahora listo, tenemos los datos agrupados por intervalos, tenemos los límites inferiores, los límites superiores, tenemos la cantidad de observaciones en en cada intervalo, pero no tenemos los datos brutos. O sea que nos toca recaer nuevamente en una aproximación. Por eso es que usted ve aquí que el percentil 50 lo vamos a aproximar y bueno, y aquí está la fórmula. Entonces déjeme decir varias cositas acerca de esta fórmula antes de lanzarnos en como el ejemplo. Lo primero es una aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Pues por la razón que venía discutiendo, ¿no? Tenemos las frecuencias absolutas en cada grupo, en cada intervalo, pero no sabemos los valorcitos brutos, ¿no? Entonces, primero eso, es una aproximación. Número dos, esa aproximación depende, depende de varias cantidades. La primera cosa es que usted necesita los límites de los intervalos, por eso usted aquí ve Y', ¿no? Necesita la amplitud, por eso aquí aparece A de los intervalos. Necesita el tamaño de la muestra y necesita las frecuencias tanto acumuladas, por eso usted ve aquí N mayúscula, como las frecuencias absolutas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para aplicar esta fórmula? ¿No? Pues porque ahí usted ve que los Y's y las A's y bueno, ¿qué significa cada cosa? ¿Cómo la identifico en la tabla? ¿Cómo hago para hacer el cálculo? Entonces vamos a discutir eso. Entonces, lo primero es que no se aprenda esta fórmula de memoria. No se la aprenda de memoria. Encuéntrele el sentido, pero no se la aprenda de memoria. Usted siempre la va a tener a mano. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender como a interpretarla. Número dos,
Si usted tiene los datos por intervalos, tal cual estábamos viendo ahorita, el peor error que usted puede cometer es tratar de utilizar la función median o la función quantile, ¿no? Porque eso es para cuando los datos están brutos. Entonces, en el quiz o en los talleres o en el parcial no me va a decir, no, pero Juan Camilo, usted me enseñó con median y aquí tengo los datos. No, pero eso sí, los datos están brutos. Si usted tiene los datos agrupados, le toca utilizar esta fórmula. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque usted no sabe los valorcitos brutos. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo funciona este asunto? Entonces, permítame, vamos a la tabla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una vez. Vamos a hacer un ejemplo de una vez para que usted se ilustre y entienda bien cómo es la aplicación. Entonces, el ejemplo, pues, yo ya me sé casi que la fórmula de memoria. Permítame, la escribimos aquí para poderla aplicar en el ejemplo. Entonces, el ejemplo número 3 sería, entonces voy a ponerle aquí mediana, datos agrupados. Entonces, voy a escribir la fórmula no porque se la tenga que saber de memoria, sino que para que me quede más fácil ahora cuando estemos haciendo el ejemplo. Entonces, el percentil 50 o mediana, que es lo mismo, va a ser aproximadamente igual. Claro, tengo datos agrupados, o sea que es una aproximación. Y voy a escribir la fórmula y', ya ahora le explico cada cosa. Y' k-1, lo cual yo llamé antes L, ¿no? Del límite. Más a sub k por, y aquí viene un paréntesis. Aquí le adelanto algo, es 0.5 por n, porque estoy trabajando con el percentil 50. Recuerde que este 50 hace referencia a 50%. Por eso es que aquí va a 0.5. Menos n mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada k-1. Ya ahorita le digo qué es cada cosa. Y todo dividido n sub, y aquí debería ser k, si no estoy mal. Voy a confirmar que todo lo copié bien. Correcto, todo quedó bien copiadito. Súper. Entonces, para aplicar esta fórmula, quiero llamarle la atención en algo. Primero, eh, necesitamos el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, el ejemplo con el que vamos a trabajar es el ejemplo que precisamente estábamos discutiendo hace un segundo, que es el de los materiales. Aquí está el peso de los materiales. Entonces, veámoslo, vamos a resolverlo paso a paso. Entonces, para poder calcular la mediana, necesito el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra es 450. Recuerde que este 450 sale de sumar todas las frecuencias absolutas. Usted no, repito, usted no tiene 9 datos, tiene 450 datos. 450 datos, perfecto. Entonces ya tenemos uno de los primeros datos. Ya tenemos que el tamaño de la muestra n es 50. Perfecto. Ahora, usted ve que en esta fórmula todo depende de K. Entonces, ese K hace referencia a, óigame muy bien, la primera categoría, el primer intervalo, se lo voy a poner aquí, este es el primer intervalo o la primera categoría que en frecuencia absoluta acumulada, primera categoría cuya frecuencia absoluta acumulada, le voy a escribir aquí cuya n sub k, cuya frecuencia absoluta acumulada supere el 50, perdón, cuya frecuencia relativa acumulada, entonces h mayúscula sub k, cuya frecuencia relativa acumulada supere el 50% de las observaciones, sea mayor que o mayor o igual, de hecho, pero pensémoslo bien, supere a el 50% de las observaciones. ¿Por qué 50? Porque estamos trabajando con la mediana. Porque estamos trabajando con la mediana, que es el percentil 50. ¿Listo? Entonces, necesitamos el primer intervalo
cuya frecuencia relativa acumulada supere el 50% de las observaciones. Otra manera de decirlo es, necesito el primer intervalo que supere la mitad de las observaciones acumuladas. O sea que básicamente nos toca de alguna manera completar la tabla. O sea, ¿por qué? Porque si usted se da cuenta, nosotros tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces necesito saber, bueno, ¿cuál es el intervalo que ya ha acumulado el 50% de las observaciones? Por eso es que aquí, por eso es que aquí en la fórmula, en las notas de clase dice K es, bueno, es mayor o igual. K es el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada es mayor o igual, aquí me hace falta el igual, es mayor o igual que el 50%. Entonces vamos a hacerlo, vamos a identificar, eso es lo primero. Si usted se equivoca identificando ese intervalo, hasta ahí le llegó todo, hasta ahí le llegó el problema. Entonces vamos a hacerlo aquí súper rápido en R. Entonces, lo único que voy a necesitar como insumo por ahora son las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, el primer intervalo tiene 2 individuos, el siguiente 5, 29, 76, bla, 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 lo voy a copiar. Entonces, mire que estos valores básicamente son las frecuencias de los intervalos, ¿no? En el primer intervalo tengo 2 materiales, en el siguiente 5, 29, etcétera, etcétera. Entonces, voy a abrir R aquí por un segundo. Y esto sí me voy a tomar el trabajo de hacerlo paso a paso para que usted lo vea. Entonces, permítame, abre aquí R. Debería yo haberlo ya tenido abierto, pero bueno. Y está cargando. Súper. Voy a limpiar la consola como de costumbre. Creo que ahí se alcanza a ver. Permítame entonces para yo poder guardar esto después abrir un script nuevo. Aquí parte superior izquierda como de costumbre. Script nuevo. Ajá. Ahí se abre el archivo de texto y copio aquí las frecuencias. Perfecto. Entonces, control B. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo de, voy a poner aquí otro comentario que se llame ejemplo mediana datos agrupados, para que usted se acuerde. Bueno. Entonces, bueno, ya copié las frecuencias de cada uno de los intervalos. Las voy a ejecutar porque pues si no las ejecuto no van a quedar guardadas en el sistema. Entonces aquí están guardadas, listo. Entonces necesito las frecuencias relativas acumuladas. Entonces esto ya es algo que nosotros sabemos hacer cotidianamente. ¿Por qué? Porque pues básicamente R lo hace por nosotros muy fácil. Entonces lo primero que voy a hacer es las frecuencias. Bueno, primero el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra lo voy a hacer muy rápido, simplemente n minúscula igual a o flechita, como usted quiera, sum, ¿no? Suma de nj. Sabemos que nos tiene que dar 450, perfecto, aquí está el 450, todo en orden. Ahora sí, las frecuencias acumuladas, frecuencias absolutas acumuladas. Ese es mi primer insumo. Entonces, yo aquí lo hago muy rápido, pues porque esto ya lo hemos hecho antes. Recuerde que para calcular las frecuencias acumuladas, lo que yo hago es la instrucción CumSum, ¿no? CumSum lo que hace es ir acumulando. Entonces vamos a ver si lo hace bien. Todavía no lo voy a guardar en un objeto, simplemente las voy a ver. Entonces, claro, sé que lo hizo bien por dos motivos. Mire que si yo cojo 2, es exactamente la misma frecuencia absoluta que tengo inicialmente. Luego 2 más 5 me da 7. Perfecto. Luego 2 más 5 más 29 me tiene que dar 36. Ahí está. Y si sigo haciendo así, mire que la última me da 450. Entonces esto quedó perfecto. Eso lo voy a guardar en un objeto que se va a llamar NJ. NJ mayúscula. Juan Camilo, me toca llamarlo NJ mayúscula. No, es el nombre que usted quiera. Si quiere acumuladas o si quiere frec acum o lo que usted quiera. Yo lo llamo NJ para que quede facilito. Y lo guardo en el sistema porque mire que aquí en la parte derecha no está guardada, entonces lo guardo. Muy bien. Ahora sí, viene lo que necesito. Y son las frecuencias relativas acumuladas. Pues ya teniendo este insumo, pues las frecuencias relativas acumuladas son muy fáciles. Simplemente cojo las acumuladas que ya tenía
Y como la quiero las relativas, pues hago la regla de 3, o sea que divido entre el tamaño de la muestra. Entonces todavía no lo tengo guardado, no lo voy a guardar en el sistema, simplemente voy a ejecutarlo. Aquí está. Entonces mire, la primera casilla acumula el 0.4%. La siguiente casilla, el 1.5%, o sea, este 7 acumula el 1.5%, la siguiente 8%, 24%, etcétera. Y sé que me quedó bien porque la última, que es el 450, pues ya acumuló el 100%. Listo. Bueno, voy a borrar por un segundo la consola para que no se vea tanto ruido por ahí. Y voy a guardar todo esto en un objeto que va a llamar HJ mayúscula, o si usted quiere darle otro nombre, frec rel acum, si quiere, o relativas acum, o como usted quiera. Bueno, lo sombreo para que usted se dé cuenta que estoy ejecutando. Lo ejecuto. Yo utilizo el shortcut, ¿no? Usted puede utilizar run, pero yo utilizo control enter. Y aquí está, listo. Ya está en el sistema guardado y las voy a desplegar aquí en la consola para verlas. Entonces, simplemente le voy a dar un poquito más de espacio, tal vez. Y voy a escribir aquí HJ en la consola, HJ mayúscula, y las voy a ver. Bueno, listo, ahí están. Entonces, recuerde, K, necesito identificar el primer intervalo, la primera categoría que haya acumulado el 50% de las observaciones. ¿Por qué el 50%? Pues porque estoy calculando la mediana. Entonces, muy bien, vamos a hacerlo. Entonces, la primera pregunta, ¿la primera categoría ya acumuló el 50%? Pues claramente no, ¿no? Porque ahí apenas llevo el 0.4%. La siguiente, pues tampoco, porque ahí llevo el 1.5% acumulado. Siguiente, 8%, no. Siguiente, 24%, me estoy acercando. Siguiente, mire, 51%. O sea, la cuarta categoría que acumula el 24 no me sirve porque necesito la primera categoría que haya acumulado el 50% o más. Entonces, claramente el 24% no es mayor o igual que 50%. Es la categoría número 5. ¿Por qué la categoría número 5? 0.51 es mayor que 0.5, claro. Y es la primera categoría que así lo hace. Alguien me podría decir, pero mire, Juan Camilo, este 72% es mayor que 50%. Y sí, pero no es la primera, es la segunda. Entonces, la categoría que me sirve, la categoría de referencia, es la categoría número 5. Listo. Entonces, aquí va. La categoría de referencia es la categoría número 5, pilas. Si usted se equivoca en, eh, en definir esa categoría, ya todo le salió mal. Entonces, primer mensaje, no es que la mediana me dé 5, ¿no? Muy mal, la mediana no me da 5, es la categoría de referencia, es decir, la mediana la vamos a ubicar en esa categoría. Lo que pasa es que como no sé los datos brutos, me toca empezar a jugar con eso de los acumulados y demás, pues para ver en qué categoría es que voy a trabajar. Listo. Entonces, la categoría donde voy a trabajar es la categoría 5. Claro, correcto. Aquí Brian lo dice. Brian dice, se elegiría la categoría más cercana al 50%. Esa es la idea, exacto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la mediana. Muy bien. Entonces, la categoría de referencia, veámoslo aquí en los datos. Aquí lo tengo en la tabla. Ajá, voy a subir acá. Vamos a subir. Aquí está. Perfecto. Entonces, la categoría de referencia es la categoría 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Aquí voy a estar ubicado. Listo. Muy bien. Entonces, en esa categoría yo tengo 118 datos, pero no sé los datos. Sé que hay 118 por dentro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para calcular la mediana si no sé los datos? Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Obviamente no estoy demostrando por qué esa fórmula sirve, simplemente la estamos aplicando. Pero pues la idea es que usted se lleve una intuición de por qué es esa categoría. Ya sabemos por qué. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, mire cómo dice la fórmula. La fórmula dice, escoja para calcular
la mediana, entonces P50, entonces aquí lo voy a escribir, P50 es aproximadamente igual a, ¿qué me quedaría? Me quedaría Y sub 4, ¿no? 5 menos 1, 4. Y prima sub 4. ¿Cómo así Y prima sub 4? Ah, bueno, Y prima sub 4 es el límite inferior de esa categoría. Se lo voy a escribir aquí. Límite inferior de esa categoría. ¿Seguro? Pues vamos a verlo. Entonces recuerde, 15 es Y sub 0, ¿no? O sea, el límite 0. 16 sería el 1. Entonces, Y sub 0, Y sub 1 sería el 16, Y sub 2 sería el 17, Y sub 3 sería el 18, a 19 es Y sub 4. Claro, usted sabe que el primer intervalo va de Y sub 0 a Y sub 1, el siguiente de Y sub 1 a Y sub 2, el siguiente de Y sub 2 a Y sub 3, el siguiente de Y sub 3 a Y sub 4, o sea que me ubico aquí, Y sub 4. Listo. O sea que para nosotros este límite inferior va a ser 19. Listo. Más A sub k es la amplitud del intervalo. Entonces, en este caso, estamos en un caso muy sencillo, porque si usted se da cuenta, todos los intervalos tienen la misma amplitud, que es de 1 kilogramo, ¿no? Si usted se da cuenta, de 19 a 20, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la amplitud? Ah, pues 1. Y en realidad es 1 para todos los intervalos. Entonces, más 1 por, porque aquí hay un por, ¿no? Esto es un por, abro paréntesis, y continúo. Entonces, 0.5, pues porque estoy calculando con la mediana, multiplicado por el tamaño de la muestra, o sea, 450 menos, y aquí viene, frecuencia absoluta acumulada, pero dice K menos 1. Frecuencia absoluta acumulada K menos 1. K es 5, o sea que K menos 1 es 4, o sea que necesito la frecuencia absoluta acumulada de la cuarta categoría, ¿no? No de la quinta, de la cuarta. Vamos a ver cuánto da. Entonces, eso ya lo tengo en R, aquí está. Veamos las frecuencias acumuladas. Aquí les voy a poner en consola, N sub J. Ajá, entonces, bueno, primera categoría, segunda categoría es 7, 36 es 3, cuarta, 112, 112, 112, perfecto. Entonces, lo que tengo acumulado en esa categoría es 112, perfecto. Y por último, necesito NK. Bueno, NK, recuerde, es la frecuencia absoluta de la categoría K, o sea, de la categoría 5. Entonces, ¿cuántos individuos tengo en la categoría de referencia? En la categoría de referencia tengo, vamos a verlo, aquí lo tengo en el ejemplo, tengo 118 individuos. No la anterior, no la 4, no el 76, 118. ¿Por qué? Porque dice N sub K. Muy bien, entonces 118. Entonces, si usted se da cuenta, de alguna forma, lo que estoy haciendo es como eh, promediar los acumulados centrales. Eso es lo que estoy haciendo de alguna manera. Entonces, revisemos por un momento los pasos. Primero, elegir la categoría. Si usted elige mal la categoría, todo le salió mal. Siguiente. Una vez usted elija la categoría, encuentre el límite inferior de esa categoría, que en este caso me daba 19. Entonces, recuerde que este 19 salió de no Y sub 5, Y prima 4, o sea, el límite 4, o sea, el límite inferior de esa categoría. Luego usted cogió la amplitud en este caso que sería A sub 5, pero pues en realidad es la misma amplitud para todos, entonces nada, todo bien. Este 450, usted ya sabe que es el tamaño de la muestra, nada raro. Este 112, acumulado absoluto
4, no 5, 4 de la categoría anterior. ¿Por qué? Porque yo me quiero quedar con lo central. Y este 118 básicamente es la frecuencia absoluta de esa categoría. ¿Por qué? Porque estoy promediando de alguna manera los datos centrales. Ahí está. Entonces, la verdad sea dicha, esto es un cálculo aritmético que usted puede hacer en el celular si usted quiere. Usted no necesita R para hacerlo. Pero pilas, ¿no? No me va a salir con el cuento de que aquí coge el 19 y lo primero que hace es sumarle 1. No, 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 eso está muy mal, ¿no? Recuerde que en términos aritméticos, ¿qué está más pegado entre comillas? ¿Cuál es la operación aritmética por preferencia cuando uno tiene una fórmula de estas? ¿La suma o la multiplicación? Entonces, eso es aritmética de bachillerato, ¿no? Si yo tengo una fórmula de estas, la primera operación aritmética que debería haber hecho a cabo es la multiplicación, ¿no? O sea, usted primero resuelve lo que está en la multiplicación y luego ahí sí a lo que le da le suma, ¿no? No vaya a cometer el error de, no, 19 más 1 y al resultado lo multiplico. No, 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 no. Primero, bueno, primero resuelve el paréntesis y luego ahí sí multiplica por 1, pues que en este caso da lo mismo, y luego ahí sí suma 19. Entonces no quiero ver a nadie sumando primero y luego sí multiplicando, ¿no? Muy mal, ¿no? Entonces, al hacer ese cálculo, eso nos da, eso ya está hecho en las notas de clase, vamos a verlo. Eso nos da en el ejemplo, ahí usted lo ve, 19.95. 19.958. 19.958. Ahora, varias cosas. Aquí hay una pregunta de María, vamos a verla. Ella dice, ¿por qué el límite inferior de K4 no es 18? ¿Por qué ese límite no es 18? Permíteme, lo miramos a ver si tal vez copie mal. Vamos a verlo. Siempre que tengan esas dudas, háganlas con toda confianza, porque si no se van a quedar con la duda y después no les van a salir bien los ejercicios. Ok, entonces, María, entonces tengo aquí intervalo 1 que va de 15 a 16, ¿listo? O sea, este 15 sería Y0 y este 16 sería Y1, ¿no? Muy bien. Intervalo 2, Y1, que sería 16, a 17, que sería Y2. Luego, intervalo 3, que sería de Y2 a... espérate, Y0, Y1, Y1, Y2, perdón, que va de Y2 a Y3, o sea que el 18 sería el Y3. Luego, categoría 4, de Y3, que sería el 18, a Y5. Y luego, ahí sí viene Y5, pues que tú lo ves ahí, va cruzado. Es que yo ya sé de dónde viene la confusión. María, lo que pasa es que este 15 es Y sub 0. O sea que el 16 es Y sub 1, ¿no? Entonces, es por esa la razón. Da 19, no 18. Aquí Leonardo hace una pregunta que dice que necesita hacer las llaves. ¿Cómo así? ¿En el computador? Ah, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Eh, es que Leonardo, cuando Leonardo escribió ese comentario, eh, yo pensé, estas llaves en R se hacen como un paréntesis normal, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que yo aquí en la escritura, digamos, matemática, en el tablero yo hago la llave, pues, pero en realidad es un paréntesis, ¿no? Eh, sí, ya entendía que hace referencia a Leonardo. Referencia es que no le quedan bien hechos digamos, en la escritura, digamos, manual. Y la respuesta, Leonardo, es, estos son paréntesis, ¿no? La respuesta, Leonardo, son años de práctica haciendo esto en el tablero.
tanto en el tablero en clase como aquí en el Notepad. Pero es un paréntesis normal, ¿no? Es un paréntesis normal. Aquí Felipe hace otro comentario. A es la amplitud del intervalo. Sí, A es la amplitud del intervalo, Felipe. Por lo general es la misma para todos los intervalos. Por lo general. Sí, correcto. Creo que había otro comentario. Ah, ok, ok. No había leído lo anterior, Felipe. Creo que Juliana había hecho otro comentario y era que quién es A. Ah, ok, ya te respondieron, Juliana. No había leído eso. A es la amplitud, correcto, correcto. A veces, Juliana, en lugar de A minúscula, utilizamos A mayúscula. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Y a veces también, esto de pronto, esta pregunta de Juliana es válida pues porque la notación es importante. El Y' son los límites. Entonces yo a veces en lugar de Y' también utilizo L. Bueno, eso no es una L, pareciera, esto es una L, ¿no? Entonces L sub K menos 1, entonces L sub K menos 1. Perfecto. Aquí Brian hace otro comentario. ¿Qué pasa cuando no tenemos la misma amplitud? Entonces, Brian, cuando no hay la misma amplitud, ahí sí toca ser muy estrictos e ir a la tabla y ver cuál es la amplitud. Entonces, en este caso, fíjate, Brian, que eh, la amplitud va de 19 a 20, ¿no? Entonces, 20 menos 19 te da 1. Entonces, si la amplitud no es la misma, me toca ir al intervalo, verlo y coger, bueno, supongamos que va de 19 a 21. Entonces, ¿cuánto es la amplitud? Ah, pues 2, ¿no? Entonces me toca coger 21 menos 19, o sea, 2. Eh, mi sugerencia siempre es, vayan al intervalo y cojan el límite superior y réstele el límite inferior. Eso le da la amplitud. En la mayoría de los casos, esa diferencia siempre va a ser la misma para todos los intervalos, pero podría que no. Listo. Bueno, muy bien, me parece chévere que estén haciendo todos esos comentarios, pues porque así la fórmula queda clara. Bueno, entonces, si se da cuenta, aquí en las notas de clase al final, mire que aquí pues yo le pongo todo el script, como que le hago todos los cálculos manuales entre comillas, ¿no? Pues lo que acabamos de hacer, identificar la categoría, y mire, aquí está la fórmula implementada. Usted se da cuenta que mm, de alguna forma, yo lo puse en general. No se me vaya. Juan Camilo, como que me toca escribir el cálculo así para que me dé el valor de 19.95 y la respuesta es no. Si usted lo quiere hacer en el celular, hágale, no hay ningún lío. Lo que pasa es que esta manera de escribirlo es la manera, digamos, bonita computacionalmente de verlo. Me explico, mire, yo aquí pongo K igual a 5. De hecho, hagámoslo. De hecho, hagámoslo aquí en R. Yo pongo K igual a 5. O sea, la categoría de referencia es K igual a 5. Listo. Entonces ya mire que ya quedó guardada en el sistema, ya todo bien. Muy bien. Ahora, si usted se da cuenta, pues, no sé, digamos, este 112, este 112. Pues claro, usted si quiere puede poner el 112 a mano. O sea, si usted quiere cuando esté haciendo el cálculo puede escribir 112 ahí a mano. O lo que puede hacer es escribir NJ, NJ, su NJ4. El NJ4, usted lo accede con las llaves, ¿no? Ah, ahora no me salen. Un segundo. Por algún motivo no me están saliendo las llaves. Permítame un segundo. NJ, NJ. Oiga, ¿qué pasa? No me están saliendo las llaves. Un segundo, permítame que esto yo lo... Sí, Ah, profe, ahí está. eso le iba a decir, que cambiara el idioma de teclado de pronto. Sí, ya, correcto. No la estaba cambiando por algún motivo. NJ4, gracias por la sugerencia. Sí, toda la razón. Ese comentario que acaban de hacer es muy importante. Cuando a usted no le salgan las llaves o no le salgan
los símbolos que usted quiera de acuerdo a su teclado, cámbiele el idioma, ¿no? Eso es importante. Entonces, usted tiene dos formas. El C112, si usted se da cuenta, voy a borrar la consola por un segundo. Esta explicación es bien importante. El NJ. El 112 es el valor que está en la cuarta posición. Entonces, si usted quiere, cuando esté haciendo el cálculo, puede escribir 112 a mano. Esa es una opción. O la otra opción es escribir NJ4. Ese NJ entre llaves 4 es, si usted se da cuenta, lo voy a ejecutar, 112. O otra manera más bonita o elegante sería escribir NJ llaves y K-1. K-1. Entonces, ¿por qué? Pues porque si la categoría de referencia es 5, 5 menos 1, 4, ¿no? Entonces mire que si usted escribe NJ-1, ¡pum! Ahí está, 112. Entonces, Juan Camilo, me toca escribirlo así que NJ, llaves K-1 y no sé qué. No, 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 no. Esa es la forma computacional de acceder al valor 112. A mí me gusta escribirlo así, pues porque me da mamera estar escribiendo 112. Perdón, quise decir, no me gusta estar escribiendo 112 todo el tiempo. Entonces, a mí me gusta escribir, pues simplemente K igual a 5 y digo, coja el objeto, igual que en Python, coja el objeto, solamente que en Python las categorías empiezan por 0, ¿no? No por 1. Coja el objeto NJ y acceda a la posición K-1, o sea, acceda a la posición 4. ¿Cuál es la posición 4? 1, 2, 3, 4, 112. Pilas, en Python empiezan en 0, ¿no? Entonces ahí tocaría cambiar ligeramente el código, pero pues estamos en R. Listo. Y ya, por eso es que aquí en las notas de clase aparece con el K-1 y el NJK, no sé qué, pero pues bueno, es básicamente el cálculo que acabamos de hacer. Listo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 17. Vamos a tomarnos 5 minutos y volvemos a arrancar. Entonces arranco a las 10 y 12. 10 y 12 nos vemos. Ya nos vemos. Bienvenidos de vuelta. Entonces, ¿en qué vamos? Ya aprendimos a calcular la mediana con datos brutos y agrupados. Perfecto. Ahora, vamos a continuar de aquí a hasta que terminemos la clase con el cálculo de otras medidas. Por ejemplo, la moda. Entonces, la moda es otra medida de tendencia, es otra medida muy popular. Y entienda la moda como muchas veces a uno le dicen es el dato que más se repite. Sí, de alguna manera, si usted tiene datos brutos, usted puede decir, bueno, ¿cuál es el dato que más se repite? El dato con mayor frecuencia absoluta. Esa es una manera de definir la moda. Pero esa manera de definir la moda únicamente, digamos, tiene sentido práctico cuando usted está trabajando, por ejemplo, con variables medidas en escala nominal e incluso ordinal. ¿Por qué? Pues porque ahí va a tener un montón de repeticiones, digamos, de manera natural, ¿no? Cuando usted tiene variables cuantitativas continuas, como este es el caso, que estén agrupados en una tabla, la verdad es que, bueno, primero, usted no va a ver en R una función que se llame mode o algo así. No. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una variable cuantitativa continua, pues va a haber repeticiones. Y la respuesta es muy seguramente no. Todos los datos van a ser diferentes. De esos 450 datos que nosotros tenemos en la base, pues muy seguramente no va a haber coincidencias porque estamos trabajando con una variable cuantitativa continua. Cuando ese es el caso, la manera de calcular la moda, la manera de calcular la moda,
es siguiendo esta fórmula que es muy similar a la fórmula que nosotros ya aprendimos a interpretar con la mediana. Pero entonces no se confunde. Entonces, la moda de alguna manera es el dato que tiene mayor frecuencia. Sí. Entonces, si usted tiene, digamos, variables nominales ordinales, perfecto. Pues, ¿por qué? Porque simplemente mira cuál es la frecuencia absoluta mayor y se acabó. Listo. Juan Camilo, ¿qué pasa si hay dos categorías que tienen mayor frecuencia? Ah, pues fácil, es un caso bimodal, entonces alguna gente dice que no existe, yo suelo decir que hay dos modas y listo. Juan Camilo, ¿qué pasa si tengo este caso, por ejemplo, donde tengo el número de hijos y mire que es una variable cuantitativa, pero discreta? Entonces, ¿cómo calcularía usted la moda? Pues fácil, ¿no? Pues porque en este caso hay repeticiones. Tengo 0 12 veces y 1 12 veces. O sea que, ¿cuál es el valor modal? Hay dos valores modales, uno es el 0 y otro es el 1. Listo, se acabó. Hay personas que dicen que no existe la moda, pues porque hay dos, ¿no? Pero yo digo que es un caso bimodal. Bueno, cuando tengo un caso de una variable cuantitativa continua, entonces muy seguramente usted no va a tener repeticiones, o sea, usted no va a tener los datos brutos como para calcular la moda porque no va a haber repeticiones. El chance de que haya una repetición es cero. Entonces ahí, ¿qué hace uno? Uno agrupa los datos, así como en la tabla, y calcula la moda de acuerdo con la fórmula que le mencioné hace un segundo. Es el valor que maximiza esta distribución de frecuencias. Entonces, mm, no me vaya a decir que la moda es 19.5. Digamos que va a ser un valor aproximado a eso, a 19.5, sí. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo 118 observaciones, la distribución es más o menos simétrica. Si usted se da cuenta, antes de 218 hay 4 categorías, después de 118 hay otras 4 categorías con frecuencias más o menos similares. Entonces, la moda va a ser un valor similar a 19.5, pero no va a ser exactamente 19.5. Entonces, número uno, no me va a decir, ah, fácil, aquí tengo 118 datos, o sea que la moda es 19.5. No, va a ser un valor similar, pero no va a ser exactamente ese valor. Entonces, ¿cómo se calcula la moda en ese caso? Entonces, para calcular la moda, y solamente lo voy a hacer en el caso de las tablas, pues porque yo ya le dije que con las otras simplemente es mirar el valor con mayor frecuencia y se acabó. Eh, Vamos a seguir la fórmula, aquí está, vamos a hacerlo. Entonces la moda, voy a copiarla, usted no se tiene que saber esto de memoria. Entonces la fórmula para calcular la moda, vamos a hacerla aquí en el tablero, entre todos. Es muy fácil, es muy fácil. Vamos a ponerle aquí moda, tabla. Bueno, no, vamos a ponerle datos agrupados. Datos, moda, datos agrupados. Datos agrupados. Listo. Entonces voy a copiar la fórmula literalmente. La moda, nosotros la podemos representar así como con MD, de mode, obviamente, de X, o simplemente usted puede poner así X gorrito, como no, arandel, si usted quiere llamarlo así. Entonces usted va a necesitar, permítame, la veo nuevamente, el límite inferior del intervalo, A sub K, y las frecuencias relativas. Ok, vamos a escribirla, vamos a copiarla. Y' sub K menos 1 más A sub K y todo por, y aquí es cuando me toca ver nuevamente, N sub K menos N sub K menos 1. Y créame que esta fórmula usted la va a interpretar mucho más fácil que la anterior, pues porque ya sabe qué toca hacer. 2K, entonces aquí 2NK, luego menos NK menos 1, menos NK menos 1, y luego menos NK más 1. Listo. Entonces, no, bueno, primero, no se aprenda esto de memoria, ¿no? Simplemente tiene que hallarle el sentido práctico a la hora de hacerlo con la tabla. Entonces, aquí el truco es quién es K. K es es el intervalo de referencia. Entonces, K
es hace referencia al intervalo, con mayor frecuencia absoluta, con mayor frecuencia absoluta. Entonces, usted tiene que identificar el intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con la moda. Entonces dice, no, aquí nada de 50%, no, nada de eso. Mayor frecuencia absoluta. Por eso es que aquí dice índice del o de los intervalos con mayor frecuencia absoluta. Claro, si tengo dos intervalos con la mayor frecuencia absoluta, pues usted coge como referencia esos dos intervalos, o sea, tiene que hacer el cálculo dos veces, o sea, usted está en un caso bimodal. Pero pues bueno, vamos a ver en este caso. Entonces vamos al ejemplo de los materiales. Muy sencillo, vamos a verlo. Nuevamente voy a ir a la base de datos, aquí está. Entonces, a ver, identifiquemos quién es K. ¿Cuál es de todos estos intervalos el intervalo con mayor frecuencia absoluta? Bueno, otra vez me da el intervalo 5. Mire que 118 es el valor máximo. Como la distribución es simétrica, entonces coincidía con la mediana. Pero bueno, ¿qué hacemos? No necesariamente tiene que pasar así. Entonces, nuevamente, K es igual a 5. 1, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque 118 es el valor máximo de las frecuencias absolutas. Ahora, alguien me dice, Juan Camilo, pero usted está mirando ese máximo a ojo. Sí, pero recuerde que en R tenemos la instrucción max, ¿no? Max, para saber cuál es el máximo. Entonces, K, pilas. K es igual a 5, ¿no? No a 118. K es igual a 5, no a 118. Entonces, bueno, si fuéramos a calcular la moda, entonces en este caso, la moda, vamos a interpretar la fórmula, sería, bueno, y' sub 4. Nuevamente es el límite inferior del intervalo, ¿no? Y' 4. Pues fácil, ya me lo sé. Ese Y' 4 es, bueno, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? 19, ¿no? Nuevamente es 19. 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está, 19. Perfecto. Entonces 19 igualito que ahora, más amplitud. Ya no lo sabemos, 1 por, y aquí viene la parte diferente. Pues entre comillas, pues porque es muy fácil. Bueno, n sub k, o sea, n sub 5. N sub 5, frecuencia absoluta de la categoría 5. Vamos a verla. Frecuencia absoluta de la categoría 5, o sea, 118. Pues fue la del máximo, perfecto, 118. Menos n sub k menos 1, o sea, n sub 4. No me vaya a poner n sub, siempre pasa lo mismo. No me vaya a poner 117, ¿no? Pues Juan Camilo es que le daba 118 menos 1, 117. No, eso está muy mal, ¿no? Muy mal. Ahí sería la frecuencia absoluta de la categoría anterior, o sea, n sub 4. Bueno, ¿cuál es la n sub 4? 76, ¿no? 76. Siempre alguien pone 117. 76. Listo. Abajo. 2 por nk. Bueno, pero yo ya sé que si esto es 118, o sea, 2 por 118 menos, nuevamente, nk menos 1, o sea, menos 76, menos nk más 1, ¿no? No me va a poner 119, muy mal, ¿no? Este sería n sub 6, o sea, sexta categoría, o sea, le daría, mm, le daría 96, ¿no? Porque este 118 es la quinta, 96. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Es solamente hacer ese cálculo. Ahora, cuando vaya a hacer ese cálculo, el cual no voy a repetir en este momento, bueno, debería hacerlo, lo voy a hacer ahorita en R. Pilas, aquí hay como si fuera un paréntesis, ¿no? Primero va la multiplicación y luego la resta. Y aquí hay otro, ¿no? Listo. Hagámoslo así súper rápido en R para que usted vea que es muy sencillo hacerlo.
Entonces, no lo voy a hacer con índices ni nada de eso, simplemente voy a escribirlo a mano, sería aquí moda. Entonces voy a escribir 19 más, abro paréntesis si quiero, no es necesario, pero bueno, 1 por, abro paréntesis nuevamente, y luego tengo que poner una división por dentro, o sea que nuevamente abro paréntesis y nuevamente abro paréntesis. Entonces, bueno, debería hacerlo, sí, hagámoslo de manera, digamos, accediendo a los objetos, ¿no? Entonces, voy a poner 118. Si usted quiere poner 118, hágale, ponga 118. Está perfecto. Lo que yo voy a hacer es simplemente escribir NK sub, NJ, perdón, NJ, porque así se llaman las frecuencias absolutas. NJ sub ¿qué? NJ sub, NJ sub 5, ¿no? NJ sub 5. Entonces voy a poner NJ sub 5. Juan Camilo, NJ sub 5 es 118. Vamos a verlo, para estar seguro. NJ sub 5. Ah, efectivamente es 118. Muy bien. Ahí lo único que hice fue sombrear el objeto que quería ejecutar y le puse run. Entonces, mire, 118, perfecto. Menos, Juan Camilo, viene 76. ¿Puedo escribir 76 directamente? Sí, escriba 76, no hay ningún lío. Simplemente que para ilustrar lo de los objetos voy a poner NJ y voy a poner N4, ¿no? ¿Será que N4 sí es 76? Vamos a ver. Ajá, 76, perfecto. Y luego dividido, y vuelvo a hacer lo mismo, 2 por NJ, NJ5, luego menos NJ, ¿NJ qué? NJ4, que ya lo tenía, menos NJ, NJ6, ¿no? Entonces, NJ6. Listo. NJ6. NJ6 tiene que darme, me está dando 96. ¿Sí era 96? Sí, 96. Perfecto. Entonces, ahí está. Si usted quiere quitarle estos espacios para los paréntesis, para que usted no se confunda, hágale. No, no hay ningún lío. No es necesario dejar espacios en los paréntesis. O sea que la moda me da, vamos a verlo, la moda me da 19.65. Mire que no me da exactamente 19.5, ¿no? La moda me da 19.65. Perfecto. O sea que la moda me da el valor modal, el valor que maximiza la distribución de frecuencias es 19.65. Entonces observe que tanto el promedio como la mediana como la moda me dan más o menos valores cercanos, lo que quiere decir que hay evidencia de que los datos tienen una distribución simétrica, alrededor de esas cantidades. Ahora, en términos computacionales, lo que iba a decir era, si usted quiere, no es obligatorio, pero si usted quiere, pues ponga K igual a 5. Esto es como para los que les interesa un poco más la computación, K igual a 5 y haga los subíndices, ¿no? Entonces, en lugar de poner 5, pues ponga K. En lugar de poner 4, pues ponga K menos 1. En lugar de poner 5, vuelva a poner K. En lugar de poner 4, ponga K menos 1. En lugar de poner 6, ponga K más 1, ¿no? Pues claro, porque si K es 5, pues K más 1 da 6, fácil. O sea que mire que pues da lo mismo, ¿no? Da, me comí un paréntesis en alguna parte, no sé. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ah, sí, aquí, mire. ¿Sí ve que me hace falta un 1? Aquí está. Pilas. Listo, muy bien. Le tiene que volver a dar exactamente lo mismo. Vamos a ver si esta vez lo hice bien. Ah, 19.65. Perfecto. Entonces, mensajes. Primero, recuerde, cuando la mediana, la moda, el promedio sean valores similares, eso es evidencia empírica de que los datos tienen una distribución simétrica. Es decir, los datos están conformados, arreglados, distribuidos de manera simétrica alrededor de ese valor. Siguiente. La moda, usted necesita esta fórmula larga cuando tenga los datos agrupados, cuando tenga los datos de una variable cuantitativa continua. Si usted tiene una variable cuantitativa continua, tiene los datos brutos, sacar la moda ahí no tiene gracia, pues porque no va a haber repeticiones, no hay repetición.
Entonces, lo que uno debería hacer es agrupar los datos así en la tabla y aplicar la fórmula. Si usted está trabajando con la moda con datos nominales o con datos ordinales, donde estén las categorías ya listas, listo, mira simplemente las frecuencias con mayor repetición. Pero si tiene cuantitativas continuas, le toca hacer esto, le toca hacer esto. O sea, no existe como esa función mode que teníamos para datos brutos, no, le toca agrupar los datos y ahí sí ponerse a hacer esto. Bueno, Juan Camilo, me toca ponerme a hacer esto del código y que los paréntesis y que no sé qué. No, si usted quiere, simplemente hace la cuenta así en su calculadora, en su celular, lo que sea, y le da. Bueno, muy bien. Finalizo la clase, en estos minutos que me quedan, finalizo la clase con este comentario. Ya sabemos las medidas por excelencia de tendencia central. Cuando estemos centralizando la información, cuando estemos hablando de las medidas de tendencia, cuando quiera identificar dónde se agrupan los datos, entonces ya tengo varias opciones. Tengo la media, tengo la mediana y tengo la moda. Mire que conceptualmente estas medidas tienen diferentes propósitos y se calculan de manera muy diferente dependiendo de si los datos son brutos o agrupados o, diferente, o dependiendo de la escala de medición. ¿Cuál es mejor? La más usada es la media, pero todo depende de. La moda es una de las menos usadas en el sentido de no de que no sirva ni nada de eso, sino que como tiene un propósito limitado en el sentido de que maximiza la distribución, pues usualmente es la que se deja de últimas, pero pues todas se pueden usar. Aquí me dice Angie que me equivoqué escribiendo. Gracias, Angie. Angie me dice, Juan Camilo, es 1965, no 16. Ah, excelente. Gracias. Súper. Muy buena observación. Muy bien. Eso es un ejemplo de lo que usted no tiene que hacer en un parcial, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Las medidas de localización. Ahora, la verdad es que las medidas de localización son muy sencillas. ¿Por qué? Porque si usted ya entendió la mediana, pues ya lo entendió todo. La mediana es el percentil 50. La mediana es el percentil 50. Es el valor que acumula el 50% de las observaciones. Eso hacen las medidas de localización. Las medidas de localización en general son los percentiles. Son los percentiles. Y los percentiles, pues claro, ya aprendimos a trabajar con el percentil 50, pero en realidad usted puede trabajar con cualquier percentil, con el percentil 70, con el percentil 80, con el percentil 10, el percentil, cualquier porcentaje que usted quiera acumular de la información. Entonces, en ese sentido, usted puede trabajar con el percentil que quiera. Ahora, Juan Camilo, yo podría el percentil cero. Claro, el percentil cero es el mínimo, ¿no? Juan Camilo, yo podría el percentil 100. Claro, el percentil 100 es el máximo. Entonces, eh, cualquier valor que usted quiera. Juan Camilo, ¿podría yo calcular el percentil 25? Claro, el percentil 25 es el valor que acumula el 25% de las observaciones y es tan importante que recibe un nombre muy particular. Este se denomina cuartil 1. El cuartil 1 es el percentil 25, también se simboliza así, Q1. Obviamente, el percentil 50, que es el valor que acumula el 50% de las observaciones, va a ser el cuartil 2. Cuartil 2, se simboliza así también Q2, o sea que ya tenemos, ya tenemos tres símbolos para la mediana, ¿no? Tenemos el símbolo P50, ese es un símbolo para la mediana, tenemos el símbolo X moñito y tenemos el símbolo Q2.
Y también tenemos el percentil 75. El percentil 75 es el cuartil con R, cuartil 3, Q3. Lo que pasa es que a veces los percentiles, un sinónimo de percentil es cuantil con N. Entonces, pilas, ¿no? Cuantil es sinónimo de percentil, entonces cuantiles. Cuartil viene de cuarta parte, ¿no? Percentil 25, 50, 75. Estamos dividiendo el conjunto de datos en 4 partes. Menores o iguales a 25, entre 25 y 50, entre 50 y 75 y después de 75. Entonces, ¿qué es el percentil 75? Es el valor que acumula el 75% de las observaciones. Juan Camilo, ¿yo podría el percentil 90? Claro, usted podría calcular el percentil 90, es cualquier valor que usted quiera. ¿Cómo se interpretaría? Es el valor que acumula el 90% de las observaciones. Yo lo podría interpretar diferente. Claro, usted podría decir, este es el valor que tiene por encima el 10% de las observaciones. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen, vamos a ponerle aquí ejemplo 4 o lo que sea, a usted le dicen, de pronto a usted le sucedió esto, no sé, a usted le dicen, bueno, usted presentó el ICFES y presentando el ICFES, su calificación promedio o su puntaje global fue, pensemos en que está sobre 100. Le dijeron que fue 81.3 y le dicen que este valor, su calificación global de todas las áreas, corresponde al percentil no, corresponde al percentil 91. Listo. Entonces, una persona, un estudiante que haya presentado el ICFES y cuya calificación global haya sido 81.3 y le digan que esa calificación corresponde al percentil a 91, debería ponerse feliz, debería ponerse triste o ser indiferente a ese resultado. Entonces, si a uno le dicen eso, 81.3, ¿habría sido un buen puntaje, un mal puntaje o da igual? Percentil 91. Pues, ¿cómo sería la interpretación? Bueno, ese valor que corresponde al percentil 91 indica que el 91% de los estudiantes que presentaron el examen con usted o con ese estudiante estuvo por debajo de esa calificación. O sea que tan solo un 9% de los estudiantes tuvo calificaciones por encima de ese valor. O sea que uno debería, pues, decir, oiga, me fue bien, ponerse feliz, ¿no? Muy mal, si uno le dicen, no, usted fue, porque podría pasar, uno le podrían decir, oiga, su calificación fue de 72.1 y eso corresponde a el percentil 35. Entonces, alguien erróneamente dice, no, me fue bien, 72.1, bien, aguanta. Pero no, 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 no. ¿Por qué? Porque fue percentil 35. O sea que esa calificación es apenas superior al 35% de las otras calificaciones de los estudiantes que presentaron el examen con usted. Lo que quiere decir que el 65% de los demás estudiantes está por encima suyo o de ese estudiante. O sea que ahí sí uno dice, uy, no, me fue mal, no, tengo que repetir el examen o llorar un rato o alguna cosa. Entonces, esas son las medidas de localización, los percentiles. Ahora, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan? La verdad, usted ya sabe, si usted tiene los datos brutos, la función con la que usted calcula en R los cuantiles es con la función quantile. Con la función quantile. Pero esto es simplemente si los datos están brutos, sin agrupar, ¿no?
Recuerde que cuando calculamos nosotros el percentil 50, escribimos quantile y pusimos 0.5. Ah, que yo quiero el percentil 75, ¿qué hago? Ah, pues escriba 0.75. En fin. Aquí Ángela había escrito un comentario, pero no lo había visto. Ya lo reviso, Ángela. Leonardo está diciendo otro comentario. Eh, pero igual sacar percentil, aquí dice Leonardo, pero igual sacar percentil 90 para arriba tampoco es que signifique mucho. Por ejemplo, en un ICFES uno ya está en el percentil 90 para arriba como con 350. No me voy a poner a discutir, Leonardo, acerca de, digamos, la pertinencia de los resultados en ese examen en particular. Mi único propósito era ilustrar como eh, como el significado de qué quiere decir el 90 o ya el ejercicio que está haciendo Leonardo de decir eh, la implicación, digamos, académica o la implicación, digamos, en términos de relevancia, pues bueno, esa discusión sí se la dejo a cada cual para que la reflexione. Pero mi punto es simplemente ilustrar con un ejemplo sencillo qué porcentaje de la información acumula. Ya la discusión que propone Leonardo ya es más, digamos, cualitativa que cuantitativa, como qué implicación tiene eso en términos de relevancia. Pero pues vale la pena darla en otro escenario. Aquí Ángela, acerca del cálculo anterior, dice, en la mediana no sé si hay un error, haciendo NR, NJ da 230, no 18. En la mediana, permíteme, am, permíteme, aquí yo miro en el ejemplo, el comentario dice NJ da 230, no 118. Ah, ya sé, Ángela. Mira, creo que haces referencia a este 118. Fíjate que es la frecuencia absoluta solita, ¿no? No la acumulada. Pilas, no es la acumulada, Ángela, es la que es la frecuencia absoluta de la categoría, no la acumulada. Gracias por la observación. Perdón que no la haya visto antes, me concentré en la explicación y no la había visto. Súper, no hay ningún problema. Aquí Nidia hace otro comentario, María Nidia dice, eh, de por sí, estamos de pronto hablando un poco acerca de lo del ICFES, de por sí eso demuestra que la educación primaria y secundaria de calidad es un privilegio para pocos. Claro, estos dos comentarios que hacen Leonardo y Nidia son comentarios que vale la pena tener, que vale la pena hacer, que son importantes, que son relevantes, pero esos son, digamos, interpretaciones de otro nivel, ¿no? De un nivel más allá del cuantitativo, que es el que quiero ilustrar en este momento. Pero repito, la discusión valdría la pena darle en otro contexto. Bueno, entonces lo que venía discutiendo era yo cómo hacer el cálculo del percentil con datos brutos. Quantile es una manera de hacerlo. Cuando los datos están agrupados, también ya lo sabe hacer. Permítame, le muestro la fórmula. Cuando los datos están agrupados, mire que la fórmula es exactamente la misma a la de la mediana, solamente que en lugar de poner 0.5, pues usted va a poner, no sé, si usted está calculando el percentil 75, o sea, el cuartil 2, el cuartil 3, perdón. Pues ponga 0.75 y vuelve a hacer el mismo cálculo siguiendo exactamente la misma fórmula. Ahora, lo que yo le decía hace un segundo, si usted tiene los datos, por ejemplo, de las resistencias, que son datos brutos, entonces, ¿cómo se calcularían los percentiles? Usted pone quantile y pone después de props los percentiles que usted quiera. Aquí yo puse los dos al mismo tiempo, el 0.25 y el 0.75. Y mire, le da 7 y 8.85. ¿Qué quiere decir este 7? Que el 25% de las resistencias
el 25% de los materiales tiene resistencias inferiores o iguales a 7 megapascales. ¿Qué quiere decir este 8.85? Que el 75% de las resistencias son inferiores o iguales a 8.85. Juan Camilo, ¿lo podría interpretar al revés? Claro, usted podría decir el 25% de las resistencias tiene valores superiores a 8 o iguales a 8.85. Entonces, usted tiene la doble interpretación. Usted tiene la doble interpretación. Porcentaje por debajo o porcentaje por encima. Y con los datos agrupados, pues la verdad es que le voy a dejar el ejercicio, no se lo voy a resolver. Con los datos agrupados, pues mire que, número uno, no se ponga a utilizar la función quantile, ¿no? Número uno eso, número uno. Número dos, pues ya lo sabe hacer. La fórmula es idéntica, solamente que en lugar de poner 0.5, pues ponga 0.75 o 0.60 o 0.90 o bueno. A uno le pueden decir, y con esto cierro la discusión, calcule el salario que acumula calcule el salario que separa, mire esto, calcule el salario que separa el 10% de los empleados mejor pagos del resto. Entonces, ¿qué percentil necesito? ¿El percentil 10 o el percentil 90? Calcule el salario que separa el 90% de, perdón, el 10% de los empleados mejor pagos. Pues el percentil 90. Gracias, Angie. Súper. O sea que en esta fórmula de datos agrupados, ¿usted qué debería hacer? Bueno, pues pone aquí 0.9 en lugar de 0.5. Es todo. Y obviamente, pues ya cuando calculábamos la mediana, su punto de referencia ya no es el 50%, es el 90%. Ya no es el 50%, ese es el 75%. Bueno, en fin. Listo. Eso concluye entonces nuestra discusión de las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Entonces ya vimos media, mediana, moda y percentiles. Cómo calcularlos y su interpretación. La próxima clase vamos a trabajar con medidas de variabilidad, con medidas de dispersión, con medidas de volatilidad. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Bueno, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima.